Bienvenidos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Hoy, como siempre, tenemos un invitado muy especial. El de hoy es demasiado especial. El señor embajador en Colombia de Palestina, Raúl Al-Malki. Es un nombre rarísimo. ¿Cómo se pronuncia realmente? Raúl Al-Malki. Ah, es Raúl, en última. Al-Malki. Me puede decir Raúl, no Raúl, pasa nada. ¿no hay problema, No hay señor problema. embajador? Mi nombre se traduce en español a Clemente. Ah, Clemente. Sí, señor. Ah, bueno. Sí. Señor embajador, le podemos decir embajador porque en el gobierno de Juan Manuel Santos, en el 2018, creo, Correcto. se reconoció a Palestina como Estado, Sí, Colombia. señor. Sí, señor. Fue en el gobierno de Juan Manuel Santos. Sí. Sí, Así entonces es. ya es embajador porque antes existía como una especie de misión diplomática en Colombia. Correcto, aunque sí fue misión especial, luego misión diplomática, terminamos siendo embajada, pero siempre el título ha sido embajador. Sí. Señor embajador, ¿por qué no nos habla un poco de su vida? Usted nació en Belén. Sí, señor. Belén es conocido en el mundo porque allí realmente nació Jesús. Correcto. ¿Por qué no nos cuenta algo? Sí, yo nací en la pequeña ciudad palestina de Belén en 1957, así que ya tengo 65 años de edad. Una ciudad muy pequeña, Palestina, donde allá vivimos musulmanes y cristianos palestinos, cristianos de varias sectas, digamos, hay cristianos católicos como también los hay cristianos ortodoxos. Y todos convivimos allá pacíficamente en esta pequeña ciudad. Esta ciudad fue ocupada en 1967 por las fuerzas militares israelíes, pero volvió a ser Palestina de nuevo después de los acuerdos de Oslo y hoy en día está bajo la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? La ciudad vive, digamos, del turismo. Hay mucho peregrino que viene de muchas partes del mundo a visitar la Tierra Santa y es una visita obligatoria pasar por Belén, conocer la Basílica de la Natividad, donde supuestamente nació nuestro Señor Jesucristo hace 2023 años, ¿no? Jesucristo lo tiene toda la humanidad como el hombre rebelde, el hombre que se levantó realmente contra la opresión en ese momento. ¿Qué les ha pasado a los palestinos teniendo esa tradición de más de 2000 años? Nosotros sentimos que Jesús es nuestro, que Jesús es palestino. Jesús también nació en esa tierra palestina y sufrió igual que nosotros. Muchas imágenes de Jesús las pintamos como un palestino más que ha sido crucificado, ha sido sufrido digamos, por la ocupación, por las fuerzas militares extranjeras. Y eso también está pasando a los palestinos. Desde hace más de 75 años, el pueblo palestino sufre la ocupación, la colonización, el desalojo de su tierra, etcétera, etcétera. Pero bueno, pensamos que Jesús es un modelo nuestro, es un ejemplo para el pueblo palestino, su resistencia, su digamos, esperanza, la esperanza que él repartía, la paz que él repartía a sus seguidores y al resto del pueblo. Entonces, creemos... Pero promovía la no violencia, Jesús. Correcto, y nosotros también promovemos la no violencia, aunque, digamos, la ley internacional, el derecho internacional, le da a todos los pueblos del mundo que están siendo reprimidos o ocupados por fuerzas extranjeras a luchar por su independencia, así como también lo hizo Colombia y lo han hecho todos los pueblos del mundo, ¿verdad? Si no hubiera aquí un Bolívar, Simón Bolívar, y una rebelión en contra de las fuerzas españolas, Colombia hoy no sería un país independiente. Y Palestina también está luchando por su independencia, por la libertad de su pueblo. Mire, señor embajador, los colombianos creemos de que el conflicto entre israelitas y palestinos, judíos palestinos, es un conflicto religioso.
Porque además los judíos, los israelitas reclaman de que Jesús nació fue en Nazaret y le llaman Jesús de Nazaret. Y resulta que usted dice que nació en Belén, en su pueblo. Él nació en Belén, se llama Jesús de Nazaret porque supuestamente su familia y muchos años de su vida vivió en Nazaret, ¿no? Pero también él volvió a vivir en Jerusalén y ahí fue donde lo crucificaron los romanos por órdenes de los, digamos, de los religiosos judíos en aquel tiempo. Pero bueno, el conflicto, para serle franco, no es en ningún momento un conflicto religioso. Es lo que ahora pretende hacer, digamos, el gobierno israelí, llevarlo a hacer un conflicto religioso. Nosotros decimos que no. Esto es lo que pasa ahí, es un pueblo... Para que le quede claro a los colombianos, el conflicto entre Israel y Palestina no es un conflicto eminentemente religioso, porque antes convivían todas las religiones ahí. Claro, siempre hemos convivido. Y ahí está el ejemplo de que allí en Palestina siempre hemos vivido musulmanes, cristianos y algunos judíos también que vivían en Palestina. La mayoría eran musulmanes y cristianos. Una minoría de judíos vivía también. Y siempre hemos convivido juntos, y no solo en Palestina, sino también en el resto del mundo. España, por ejemplo, es uno de los ejemplos de la convivencia entre las tres religiones durante el tiempo de la Andalucía musulmana árabe, ¿no? Y así también los judíos que escaparon de Europa fueron al norte de África musulmana a convivir también con los musulmanes. Y así también llegaron algunos a Palestina. Entonces el conflicto no es en ningún momento conflicto religioso, sino que es un conflicto nacional, de colonización. Llega gente de religión judía a vivir en una tierra ya ocupada, que es la tierra de Palestina, con un pueblo autóctono, que es el pueblo palestino, dueño de esa tierra. Entonces, para ellos poder establecer ahí su Estado exclusivo para ellos, entonces tenían que, desalojar a esa población y apropiarse de esa tierra, nada más. O sea, el conflicto en ningún momento es religioso, y lo que proclamamos nosotros, palestinos, musulmanes y cristianos, es en nuestra libertad y en nuestra independencia, poder crear un Estado palestino al lado del Estado de Israel, sobre el mínimo de nuestra tierra histórica, la Palestina histórica, sobre la tierra que Israel ocupó en el año 1967, que sería Cisjordania, la Franja de Gaza y más que todo la capital nuestra, que es Jerusalén Oriental. Y también proclamamos el retorno de los refugiados palestinos que fueron expulsados de sus tierras, de sus casas en 1948, que el derecho internacional le da, ¿no?, ese derecho de poder ellos reclamar su tierra y sus casas, aunque pasen 75 años. Perdón, señor embajador, vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso.